Al llegar al pueblo nos salieron al paso 2 niños de la clase del pequeño Möllendorf que nos dijeron que lo habían visto rondando el prado. Cuando llegamos allí ya no estaba. Esa noche escuché a la mujer de Möllendorf, que vivía junto a mi casa, llorar durante horas. Al día siguiente, Hans Kaiser, que era el sastre del pueblo, visitó a Möllendorf para decirle que esa mañana había visto a Peter junto al mayor de la familia Schulz corriendo en la entrada del bosque. Unas horas más tarde, Martin Schulz, que era recolector de espárragos y siempre llevaba la camisa remangada, no importaba cuánto frío hiciera, nos dijo que su hijo había desaparecido. En los días siguientes desaparecieron otros niños: Robert Havemann, de 12 años, Rainer Eppelmann, de 6, Casta Paua, de 12, y Micha Kops, de 7. Uno de los Paua, que estaba presente cuando su hermano se marchó de la casa, contó que él estaba en su cuarto estudiando y viendo a su hermano jugar en el jardín cuando vio aparecer entre los árboles de una propiedad contigua a Möllendorf y a los otros niños. Dijo que nadie habló o que él no escuchó ninguna palabra, que su hermano estaba en cuclillas escarbando la tierra con una cuchara y levantó la cabeza y vio a los otros. Arrojó la cuchara a un costado y caminó hacia donde estaban los niños, y que luego se alejaron todos corriendo. Nuestros temores a partir de ese punto cambiaron relativamente de tipo. Ya no nos preocupaba la desaparición de Möllendorf, sino la forma en que éste parecía haber ganado influencia sobre los otros niños del pueblo y los arrastraba consigo. A la angustia de los padres cuyos hijos los habían abandonado se sumaba la de aquellos padres que temían que sus hijos fueran los siguientes. Muchos dejaron de enviarlos a la escuela y hubo algunos, pero esto se supo después, que los encerraron en sus cuartos para evitar que escaparan. Pero los niños siempre lograron hacerlo, imbuidos de una inteligencia y de una fuerza cuya fuente era desconocida para nosotros y que surgía tan pronto como Möllendorf y los otros niños aparecían sobre la línea del horizonte, ligeramente agazapados, a la espera. Las autoridades de la así llamada República Democrática de Alemania enviaron policías con 2 perros y algunos soldados de la Volksarmee para que recorrieran el bosque y dieran con los niños. Sin embargo, aquellos fueron demasiado displicentes o los niños demasiado listos porque nunca los encontraron. Mientras los policías, los soldados y los padres recorríamos el bosque escuchando solamente los gemidos de los perros o contándonos lo que decíamos recordar que habíamos pensado la noche en que el pequeño Pet había desaparecido, Möllendorf asaltaba nuestras casas y otros niños se le sumaban. Jan Schlosser, de 7 años, Cornelia Schleime, de 13, Katarina Yaidukova, de 9. Su ascendente sobre el resto de los niños, su capacidad para esfumarse en un pueblo pequeño de una región relativamente accesible, a excepción del bosque que era y es aún hoy enmarañado y oscuro, y su prescindencia de alimentos y refugio nos sorprendían y nos desconsolaban, pero también introducían un paréntesis en nuestra vida más o menos vulgar y bastante miserable de habitantes de la así llamada República Democrática de Alemania. Y ese paréntesis parecía ofrecer una nueva normalidad conformada de desapariciones que, en su proliferación, temíamos acabarían siéndonos indiferentes. Una tarde yo estaba en casa reparando una jaula de palomas que tenía. Las palomas volaban sobre mi cabeza y la cabeza de mi hijo, que me alcanzaba con desinterés las herramientas que le pedía. Mi hijo me contaba una película que decía haber visto. En ella, una mujer creía que su hijo había muerto. El espectador creía en lo que la mujer decía hasta comprobar que su marido pensaba que su mujer estaba loca y que nunca habían tenido hijos. La mujer escapaba de su marido y se encontraba con un hombre al que ella recordaba y que se acordaba de su hijo. Entonces el espectador cambiaba por tercera vez de idea y pensaba que la mujer sí había tenido realmente un hijo. Yo le pregunté a mi hijo cómo terminaba la película. Me dijo que no se acordaba, pero que creía que la mujer entendía finalmente que su marido tenía razón y que ella estaba loca y solo por casualidad había encontrado otro loco que creía en lo que ella contaba. Nunca había habido ningún hijo, dijo el mío. Y ese era el final correcto de la película porque, más o menos, todos los hijos, imaginarios o no, eran solo una idea de los padres. Y como las ideas podían olvidarse o ser dejadas de lado cuando otra idea mejor llegaba, dijo. Yo estuve a punto de responderle algo, o más bien preguntarle por qué inventaba esas historias. Conocía el canal estatal y sabía que, incluso aunque esa película existiera, ellos jamás la exhibirían allí. Pero entonces vi que mi hijo se detenía en el gesto de alcanzarme una herramienta y ésta caía al suelo.
Sobre la colina que estaba al fondo de nuestro jardín, en el resplandor amarillo del atardecer, vi las siluetas de Möllendorf y otros niños, agazapados como animales, observando a mi hijo. Mi hijo los miraba, inmóviles, y los otros lo miraban a él. Pensé que dirían algo, que lo llamarían, pero no dijeron palabra. Mi hijo dio un paso hacia ellos y yo dije algo, o solo quise decirlo porque el ruido de las palomas que daban vueltas en círculo alrededor de su jaula no permitía escuchar nada. En ese momento las palomas se precipitaron todas cayendo en picado desde el cielo hasta dar con las chapas de la jaula, y el ruido de sus patas arañando el metal me hizo pensar en la lluvia, en una lluvia inesperada que hubiera caído sobre todos nosotros. Y pensé en la película que mi hijo me había contado y me dije: él también es solo una idea. Todos somos las ideas de nuestros padres y nos esfumamos antes o después de ellos. Una pequeña campana que mi mujer había colgado ese día sonaba movida por el viento. Un coche pasaba lentamente frente a la casa y no se detenía. Mi hijo hizo entonces algo que yo no esperaba. Miró hacia el suelo y me tomó el brazo, como si fuera yo el que iba a escapar, a reunirme con los otros niños, si es que aún eran niños, y alejarme de él. Entonces vi que Möllendorf se erguía un poco sobre la colina y su ropa parecía volverse transparente al darle el sol que se ponía. No pude ver su rostro puesto que éste estaba en penumbra, y sin embargo creo recordar, pero solo puede tratarse de una ilusión, que sonrió y que su sonrisa no explicaba nada, no explicaba absolutamente nada. Entonces desapareció detrás de la colina. Mi hijo temblaba intensamente junto a mí y las palomas resbalaban sobre el metal como si éste fuera hielo. Unos días después, cuando la desaparición de los niños se había convertido en otra de las tantas incomodidades sobre las que nada podíamos decir y que eran parte sustancial e incomprensible de la vida en la República Democrática de Alemania, el pequeño Peter Möllendorf regresó a casa. Su padre, que estaba sentado en la cocina frente a un mapa topográfico de Ausleben y del bosque, levantó la cabeza y lo vio pasar camino de su cuarto, contó. Un momento después volvió a entrar en la cocina con nueva ropa. Sacó de la nevera un cartón de leche y se echó un poco en un vaso, que bebió de pie. Luego puso nuevamente el cartón en la nevera y no salió al jardín de la casa, sino que se quedó mirándolo en silencio. Esa noche o la siguiente, el resto de los niños regresó a sus casas. Ninguno de ellos parecía estar lastimado. Ninguno de ellos parecía tener un hambre inusual, haber pasado frío o estar enfermo. Ninguno habló nunca sobre su desaparición o lo que había hecho durante ella. El pequeño Peter Möllendorf nunca explicó a nadie qué le había llevado a huir de su casa durante esos días y quizá tampoco haya podido explicárselo nunca a sí mismo. Fue un alumno destacado en el colegio y sus compañeros lo recuerdan como un estudiante aplicado pero accesible, que quizá fumaba demasiado. Peter Möllendorf estudió ingeniería en la Universidad de Rostock y actualmente vive en Frankfurt del Oder. Tiene 2 hijos.